Muy buenas tardes, mi nombre es Brian Eduardo Ortega Ruro y hoy le venimos a hablar un poco sobre la estadística en general y sus ramas. Una de las ramas de la estadística es la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva es una rama de la estadística que se encarga de resumir y describir las características principales de un conjunto de datos. Su objetivo es proporcionar una visión clara y concisa de la información, recopilada sin realizar inferencias más allá de los datos que se muestran. Además, la estadística descriptiva incluye técnicas de visualización como histogramas y gráficos de barras, que permiten interpretar los datos de manera más útil. Estas herramientas son esenciales para dar sentido a grandes volúmenes de información y facilitar la identificación de patrones o tendencias. En resumen, la estadística descriptiva nos ofrece una base sólida para entender nuestros datos antes de realizar un análisis más complejo. Seguidamente, la estadística inferencial es una de las ramas de la estadística que permite hacer generalidades y conclusiones y predicciones sobre una población a partir de una muestra. A diferencia de la estadística descriptiva, que se centra en resumir y describir datos de una muestra, la inferencial busca inferir características de una población más amplia. La estadística inferencial es esencial para realizar un análisis más allá de datos disponibles y permitir tomar decisiones informadas basadas en evidencia, ideal para investigadores, científicas, encuestas y estudios del mercado. Otra de las ramas que se depende de la estadística son los datos universales, datos binarios y datos multivariantes. Los datos universales se refiere a cualquier conjunto de datos que se puede ser utilizado o aplicado en múltiples contextos, disciplinas o estudios. Estos datos son generalmente amplios y pueden incluir diversas variables y medidas. Un ejemplo sería una base de datos que incluye información sobre la población, economía y salud a nivel global. Los segundos serían los datos binarios. Los datos binarios son aquellos que tienen solo dos posibles valores. Estos valores pueden ser representados como 0 y 1, sí o no, verdadero y falso. Los datos binarios son comunes en la informática y se utilizan en situaciones como encuestas, test de diagnóstico. Tercero, tenemos los datos multivariantes. Los datos multivariantes son aquellos que se incluyen múltiples variables que pueden estudiar simultáneamente. Estos son útiles para explorar relaciones complejas entre dos o más variables. Por ejemplo, incluyen estudios de salud que analizan relación entre la dieta, ejercicio y salud cardiovascular, análisis de clientes que consideran la edad, ingresos y ubicación, preferencias de compra simultáneamente. Para entender esto un poquito más, debemos saber la diferencia que hay entre un dato y una variable. ¿Qué es el dato? El dato siempre será el mismo, mientras que la variable, como su nombre lo indica, puede cambiar. Una variable es una característica de los elementos u objetos que se estudian, y los datos son valores que se obtienen para cada variable. Seguidamente tenemos las variables. ¿Qué son las variables? En estadística son características o propiedades que pueden tomar diferentes valores y se utilizan para recopilar, analizar e interpretar datos. Se clasifican en categorías. Las más comunes son: tipo de variables. Variables cualitativas son las que describen las cualidades o características que no se pueden medir numéricamente, se dividen en nominales, tienen un orden específico, por ejemplo, color de los ojos, género. Las ordinales tienen un orden o rango, clasificación satisfactoria, bajo, alto, medio. Seguidamente están las variables cuantitativas. Son variables que pueden medirse y representarse numéricamente. Se dividen en continuas, pueden tomar cualquier valor en un intervalo, por ejemplo, altura, peso y temperatura. Discretas, solo pueden tomar valores específicos, a menudo enteros, ejemplos, número de hijos y de vehículos. Otras de las clasificaciones que tenemos son las variables independientes, aquellas que se manipulan o se consideran como la causa en una relación, ejemplo, la dosis de un medicamento. Variables dependientes, aquellas que se miden y se ven afectadas por las independientes, ejemplo, la mejora de salud de un paciente. Variables de confusión son un concepto importante en la investigación estadística y análisis de datos. Se refiere a variables que pueden influir tanto en la variable independiente, la que se manipula o la causa, como la variable dependiente, la que se mide o el efecto. Estas variables pueden distorsionar la relación entre dos variables que se están estudiando, lo que lleva a conclusiones incorrectas. Seguidamente tenemos la muestra. La muestra estadística es un subconjunto de datos seleccionados de una población más grande y su correcta selección es fundamental para obtener conclusiones válidas y generalizables. Aquí te explico algunos de los conceptos claves relacionados con la muestra estadísticamente significativa.
La muestra aleatoria. Una muestra aleatoria se selecciona de tal manera que cada individuo o elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser elegido. Esto te ayuda a evitar riesgos en la selección. Importancia. La aleatorización permite que los resultados sean más generalizables a la población completa, ya que al minimizar el riesgo de que ciertos grupos estén sobre representados o subrepresentados. Representabilidad. Una muestra representativa si refleja las características de la población de la que fue extraída. Esto incluye variables como edad, género, nivel socioeconómico, entre otros. Importancia. Una muestra representativa garantiza que los resultados sean válidos y aplicables a toda población, lo que es crucial para hacer inferencias precisas. Tamaño adecuado. El tamaño de muestra refiere que el número de observaciones o datos que se recolectan deben ser lo suficientemente grandes para capturar la variabilidad de la población, para que no tan grande que genere costos innecesarios. Importancia. Un tamaño adecuado ayuda a asegurar que la estimación de parámetros poblacionales sea precisa, el margen de error sea aceptable y la potencia estadística del estudio sea suficiente para detectar efectos o relaciones significativas. Independencia. La independencia se refiere al hecho de que la selección de un individuo no debe afectar la selección del otro. Esto es especialmente relevante al muestreo aleatorio. Importancia. La independencia asegura que las observaciones no están correlacionadas, lo que es esencial para realizar análisis estadísticos y validar resultados. Seguidamente siguen los parámetros. Los parámetros estadísticos son medidas que se describen características de una población. A continuación te explico algunos de los parámetros más comunes, incluyendo la media, la varianza, la proporción y la correlación. La media. La media es el promedio de un conjunto de valores. Se calcula sumando todos los valores, dividiendo entre el número de valores. Importancia. Proporciona un valor central que representa un conjunto de datos. La varianza. La varianza mide la dispersión de los datos respecto a la media. Indica qué tan lejos están en promedio los valores individuales de la media. Importancia. Permite entender la variabilidad dentro de un conjunto de datos. Proporción. La proporción es una media que expresa la relación entre un subconjunto y el total, que es útil para describir la frecuencia relativa de un evento o una característica de una población. Importancia. Permite evaluar la prevalencia de un evento o característica en la población, como un porcentaje o fracción. Correlación. La correlación mide la fuerza y la dirección de la relación lineal entre dos variables. Puede variar entre -1 a 1. Importancia. Proporciona información sobre cómo se mueven las variables. Una correlación positiva indica que ambas aumentan juntas, mientras que una negativa indica que aumenta mientras la otra disminuye. En resumen, la media es el valor central de un conjunto de datos. La varianza mide la dispersión respecto a la media. La proporción, relación entre un subconjunto y un total. Y la correlación, medida de la relación lineal entre dos variables. Seguidamente tenemos la medida de dispersión. Son estadísticas que indican el grado de variabilidad o dispersión de un conjunto de datos. Aquí te explico algunas de las más comunes: rango, varianza, dispersión estándar y coeficiente de variación. El rango. El rango es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de un conjunto de datos. Su importancia. Proporciona una idea rápida de la extensión total de los datos, pero no da información sobre la distribución de los datos entre el mínimo y el máximo. La varianza. La varianza mide la dispersión de los datos respecto a la media. Refleja qué tan lejos están en promedio los valores de la media. Su importancia. Ayuda a comprender la variabilidad de los datos en torno a la media. Desviación estándar. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Proporciona una media de dispersión en las mismas unidades que los datos originales. Importancia. El uso de la desviación estándar es útil porque se expresan las mismas unidades que los datos, lo cual facilita la interpretación de la dispersión. Coeficiente de variación. El coeficiente de variación es una medida relativa
de dispersión que se expresa como un porcentaje de la media. Permite comparar la variabilidad entre diferentes conjuntos de datos que se pueden tener de diferentes unidades o medidas. Importancia. Especialmente es útil en situaciones donde se necesita comparar la variabilidad de los datos que tienen diferentes escalas o unidades, ya que proporcionan una forma normalizada de medir la dispersión. El término estadístico se refiere a una medida o un valor calculado a partir de un conjunto de datos muestrales. Los estadísticos son fundamentales en el análisis de datos y la inferencia estadística, ya que se utilizan para estimar parámetros poblacionales, realizar pruebas de hipótesis y describir características de los datos. Seguidamente tenemos la medida de tendencia central. Son estadísticas que representan un valor central o típico de un conjunto de datos. Las tres medidas más comunes de tendencia central son medida, mediana y moda. La medida es el promedio de un conjunto de datos. Se calcula sumando todos los valores y dividiendo el total por el número de datos. Vamos a tener la importancia. Proporciona una media simple y útil del centro de un conjunto de datos, aunque puede verse afectada por los valores atípicos. La mediana es el valor que se divide en un conjunto de datos ordenados en dos mitades, el valor central que se separa a los datos en partes iguales. La importancia. La mediana es robusta frente a valores atípicos, lo que hace útil para los datos sesgados. La moda es el valor que aparece con una mayor frecuencia en un conjunto de datos. Puede haber más de una moda si varios valores tienen la misma frecuencia máxima. La importancia. La moda es útil para identificar los valores más comunes en un conjunto de datos, específicamente en datos categóricos. Seguidamente tenemos las medidas de reforma. Son estadísticas que describen la forma de la distribución de un conjunto de datos. Las dos medidas más comunes son la simétrica y la kurtosis. Estas medidas nos ayudan a entender la simetría y la concentración de los datos en una distribución. A continuación te explico cada una de ellas. La simetría. La simetría mide la simetría de la distribución de los datos. Se refiere a si los datos están distribuidos de manera uniforme alrededor de la medida. Interpretación. Asimetría positiva. La cola derecha de la distribución es la más larga o está más extendida que la cola izquierda. Esto indica que hay valores atípicos altos al lado derecho. Asimetría negativa. La cola izquierda de la distribución es más larga o está más extendida que la cola derecha. Indica que hay valores atípicos bajos al lado izquierdo. Y simetría. La distribución es aproximadamente simétrica y las colas son de igual longitud. La kurtosis. La kurtosis mide la altura y ancho de las colas de la distribución en comparación con la distribución normal. Se refiere a cómo actúan concentrados están los datos cerca de la medida. Interpretación. La kurtosis alta. La distribución tiene cola más pesada y un pico más alto, lo que indica que hay más valores extremos o kurtosis. Se llama leptocórtica. La kurtosis baja. La distribución tiene colas más ligeras y un pico más bajo, lo que indica que hay menores valores extremos. La kurtosis normal indica la distribución a semejanza a la normal en términos de colas y pico y se llama mesocórtica. La distribución de los datos. Se refiere a cómo se distribuyen los valores de un conjunto de datos. Analizar la distribución es fundamental en estadística, ya que proporciona información crucial sobre las características de los datos. Aquí les presento tres herramientas comunes para visualizar y analizar la distribución de los datos: distribución de frecuencia, histogramas y box. Distribución de frecuencia. Una distribución de frecuencia es una tabla que muestra el número de frecuencias de cada valor o rango de valores en un conjunto de datos. Se descompone en clases y frecuencias. Las clases son intervalos o categorías en las que se agrupan los datos, y la frecuencia el número de observaciones que caen dentro de cada clase. La importancia. Permite identificar rápidamente la frecuencia de diferentes valores, así como los valores más comunes o menos comunes. Seguidamente, los histogramas. Un histograma es una representación gráfica de la distribución de frecuencias de un conjunto de datos. Se utiliza para visualizar la frecuencia de diferentes rangos de datos, clases. Las características. Las barras representan la frecuencia de datos en cada intervalo o clase.
La altura en cada barra indica cuántas observaciones caen en cada intervalo. Importancia: ofrece una visualización efectiva de la distribución de los datos, mostrando rápidamente la forma y la variabilidad de los datos. Permite identificar patrones como normalidad, sesgos y presencias de útiles. Box, diagramas de box. Un box es una representación gráfica que muestra la mediana, los cuartiles y los valores atípicos de un conjunto de datos, especialmente útil para comparar diferentes conjuntos de datos. Se divide en componentes. Caja representa el rango intercualítico que abarca desde el primer cuartil hasta el tercer cuartil. Línea de caja indica la mediana. Bigotes se extiende desde la caja hasta el valor mínimo y máximo que no son considerados útiles. Puntos fuera de los bigotes representa los valores atípicos o cuartiles. Importancia: proporciona una visión clara de la posición central de los datos, de su variabilidad, además de identificar cuartiles. Es útil en comparaciones entre grupos para resaltar diferencias en la distribución. Seguidamente tenemos la relación entre variables, que significa que son fundamentales en el análisis de datos, ya que nos permiten entender cómo se relacionan diversas variables dentro de un conjunto de datos. Aquí te explico 3 métodos para analizar y visualizar relaciones: correlación, gráfico de dispersión y tablas de contingencia. Correlación: la correlación mide la fuerza y la dirección de la relación lineal entre dos variables numéricas. Se expresa a través de un coeficiente de relación. El más común es el coeficiente de relación de Pearson. Gráfico de dispersión. Los gráficos de dispersión son representativos, representan gráficas que muestran la relación entre dos variables numéricas. Cada punto en el gráfico representa un par de valores. Importancia: los gráficos de dispersión ayudan a visualizar la relación de un contexto empírico, permitiendo a los investigadores identificar las tendencias posibles y valores atípicos. Tablas de contingencia. Una tabla de contingencia es una tabla utilizada para mostrar la frecuencia de ocurrencia de datos o más variables categóricas. Facilita el análisis de relación entre variables categóricas. Importancia: las tablas de contingencia son útiles para determinar si existe una asociación entre variables. Se puede realizar pruebas estadísticas como el cheat cuadrado sobre tablas para evaluar la independencia de las variables. Seguidamente tenemos la descripción categórica, que se refiere a la representación de datos cualitativos que pueden clasificarse en diferentes categorías o grupos. A continuación te presento 3 herramientas comúnmente utilizadas para visualizar y analizar datos categóricos, que son gráfico de torta, gráfico de barras y tablas de frecuencia. Gráfico de torta. Un gráfico de torta es una representación circular que muestra la proporción dada categórica en relación con el total. El uso: se utiliza para mostrar la composición de un total y es especialmente útil cuando tienen pocas categorías. Importancia: permite visualizar rápidamente cómo se distribuyen las proporciones de las categorías, aunque pueden volverse confusos si hay muchas categorías o muchos valores similares. Gráfico de barras. Un gráfico de barras es una representación gráfica que utiliza barras rectangulares para mostrar la frecuencia o proporción de cada categoría. La barra puede ser verticales u horizontales. Su uso: son útiles para comparar diferentes categorías entre sí. Importancia: proporciona una manera clara de comparar distintas categorías y más efectivo para conjuntos de datos con muchas categorías o dispuestas jerárquicamente. Tablas de frecuencias. Una tabla de frecuencias es una tabla que muestra la cantidad de ocurrencias de cada categoría dentro de un conjunto de datos. Cada fila representa una categoría y su frecuencia asociada. Importancia: proporciona información detallada sobre la cantidad de categorías y es fácil de entender. Es útil para calcular porcentajes y realizar análisis detallados sobre los datos categóricos. Bueno, seguidamente tenemos los datos agrupados y no agrupados. En estadística, los datos pueden clasificarse en agrupados y no agrupados, según cómo se organizan y se presentan. Ambas formas se organizan y tienen su utilidad para el análisis de datos. Vamos a ver las diferencias entre los datos y datos no agrupados. Los datos no agrupados. Los datos no agrupados son un conjunto de datos que se presentan en forma bruta, sin organización e intervalos o categorías. Cada observación se alista individualmente.
Una característica: cada valor presenta tal como se recogió, sin manipularlo o resumirlo. Su uso: se utiliza para el análisis descriptivo simple, donde cada dato individual es relevante. Datos agrupados: los datos agrupados son aquellos que se han ido organizando en intervalos, categorías o clases. Estos datos se resumen y representan de una manera más concisa. Características: los datos se dividen en rangos, clases, y se muestran como frecuencias, el número de veces que los datos caen dentro de cada intervalo. Su uso: son útiles para simplificar los datos grandes, facilitando e identificando los patrones, tendencias y distribuciones. Bueno, esto fue todo lo que hablamos sobre la estadística. Espero que les haya gustado mucho. Fue algo muy concreto, donde se hablaron cada uno de los conceptos, importancias, usos en nuestra vida cotidiana. Muchas gracias.